Hermanos, sí me pueden. Mi niña, gracias, muchas gracias. La enseñanza del día de hoy es una enseñanza muy bonita, como siempre, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado tanto, ¿cierto o no? El tema general es Dios nos salva, ¿cierto o no? Dios nos ha salvado, nos salva por medio de Jesucristo, nos salva por medio de su amor. ¿Por qué más nos salva, mis amados hermanos? ¿Alguien recuerda las clases anteriores? Dios nos salva del pecado. Gracias, permítanme nada más, mis amados hermanos, pongo mis diapositivas. ¿Usted cree que así es? Sí, ¿verdad? Dios nos salva y nos hace nuevas criaturas. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Y la lección de hoy, yo les decía a ustedes, es una lección muy bonita. A veces parece como que fuera repetitiva, ¿no? Y yo escuchaba en alguna ocasión no recuerdo ni quién o qué pastor hizo esto, que decía, que predicó un domingo el sermón y el otro domingo el mismo sermón, y al siguiente domingo el mismo sermón, y decían, pero ¿por qué, hermano? Ya la llevan. Pues hasta que aprendan, decía el hermano. Yo la verdad nosotros no creo que esté diciendo eso, no, sino que yo a veces le pregunto al Señor, pareciera, ¿no? Pero no, de verdad, cuando yo leía la lección de hoy, yo le decía al Señor, esto es algo bueno para mí ahora. Y ahorita más les voy a decir por qué. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 17. Hoy vamos a trabajar con Efesios. ¿Saben ustedes que el libro de Efesios es una carta preciosa del apóstol Pablo? Pero esta carta está dividida en dos grupos. Del capítulo 1 al 3 habla de un tema doctrinal. Pero los capítulos 3 al 6 son capítulos que hablan acerca de la conducta o de la forma de vida de los creyentes o de los cristianos. Y hoy vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 17, ¿ok? Al capítulo 5, versículo 2. ¿Estamos bien? Bien, no les voy a pedir que se levanten. No, sí, mejor sí, perdónenme. Usted lee un versículo, yo uno, y nos unimos todos en el capítulo 5, versículo 2. ¿Les parece? Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contricéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoles unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Dios nos salva y nos hace, ¿qué nos hace? Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. La verdad central de esta enseñanza dice: la Biblia nos enseña que hay un gran contraste entre la vieja naturaleza humana y la nueva naturaleza en Cristo. Si alguien está tomando nota, yo te invito a que, si puedes, tómale la foto de la diapositiva, porque voy a ir un poquitito rápido, ¿vale? Solo un poquitito. Entonces no creo que te dé tiempo de ir escribiendo. Entonces puedes tomarle la foto a la diapositiva, llegando a tu casa escribes y hasta repasas. Te va a servir, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va, seguimos. Esa es la verdad central. Entonces la verdad central dice que la Biblia nos enseña que hay un gran contraste entre la vieja naturaleza humana y la nueva naturaleza en Cristo. Es totalmente contraria. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a memorizar este texto. Yo me imagino que varios de ustedes ya se lo saben. ¿Quién se sabe ese texto? A ver, Emanuel Rodríguez Santos. Ay, dímelo. Eso, muy bien. ¿Bendices a alguien, Emanuel? Alice, a ver, Elizabeth. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios. ¿A quién? A mi hermana Lili. Lili. Bueno, hoy quedamos en familia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ok. ¿Bendices a alguien, mi hermana Lili? Armando Valencia dice. A ver, Armando, párate. Les digo que es en familia hoy. ¿Quién sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Bien, ¿a alguien más? A mi hermana Abel. A ver, Abelito Flores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios. 17. Muy bien. Bendecimos a quién, Abel. A Israel. Israel. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿A quién bendecimos, Israel? A Adriel. A ver, Adriel. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Ok, y voy a bendecir a alguien más yo. ¿Le dan permiso? A ver, Vani Arcos. No la dice. Bien, que Dios nos bendiga, amén. Entonces dice la palabra del Señor en segunda de Corintios, el apóstol Pablo hacía mucho hincapié a la nueva vida en Cristo, porque en esos tiempos había muchas doctrinas que se estaban inmiscuyendo dentro de la iglesia y de verdad que estaban confundiendo a los cristianos de ese tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? ¿Quién reprendió a Pedro? ¿Por qué, hermano Nehemías? Ay, canijo. Pillo, ¿verdad? El Pedrito. Ah, los caras, hermano. Porque cuando estaban con los gentiles, pues vamos a echarnos un puerquito asado, ¿por qué no? ¿Verdad? Y cuando estaba con los judíos, no, hay que circuncidar a todos esos gentiles porque así no se van a ir al cielo. ¿Cierto o no? Bueno, más o menos, yo estoy para acá, tampoco piensen ustedes que es así. Pero era más o menos lo que el apóstol Pablo le reclamaba a Pedro, ¿vale? Bien, entonces Pablo recalca mucho la vida antigua y la nueva vida. Dice aquí, les decía yo a ustedes que, gracias hermano, que toda la carta de Pablo a los Efesios
pudiera ser, hermano, base de esta enseñanza, pero obviamente no la vamos a utilizar. La carta a los Efesios es una carta realmente hermosa, pero hoy solo vamos a ver lo que ya leímos antes. Esta carta, no como toda la palabra de Dios, es actual. Ayer me tocaba enseñarle a los jóvenes en una alianza y yo les decía que hablábamos acerca del lenguaje. Yo les decía, el lenguaje cambia y nosotros de verdad que nos vamos quedando atrás, ¿no? Y luego cuando tú oyes a tu hijo, ay, esa palabra, ¿qué significa? Y yo les comentaba a ellos que para mí fue así, ¿no? Tengo 53 años, mi niño 14. Y Dios amado, cuando me dice, estamos viendo una película, y dice, ay, mamá, no me spoilees. Y yo dije, Padre, ¿qué es eso? ¿Qué me está diciendo este niño, no? ¿Y saben qué significa esa palabra? Que no le adelante partes de la película. Eso es spoilear. Y hay muchas más, hermano, muchas, y que después ya los jóvenes cuando veníamos de regreso me iban diciendo más, y, no, hermana, y esta y aquella, y yo decía, Padre Santo, y muchas más, ¿no? Y yo les decía, pero la palabra es actual. El lenguaje puede cambiar, pero los principios bíblicos jamás. Esos no cambian, hermano. Esta es una característica importante de la palabra de Dios, que es atemporal. Y hoy vamos a ver primero la exhortación a romper con la vieja vida del pecado. ¿Cómo es que Pablo te insta a ti y a mí a que cambiemos, a que rompamos? ¿Alguna vez has roto algo? Agarras la tijera, lo mides, ¿eso es romper? No. ¿A eso cómo se le llama? Cortar. Ah, ¿cómo cambia el significado? ¿Qué es romper? Una cosa que sin importar cómo se quiebre, Algo que se va, ¿verdad? Romper da la idea de algo que nosotros echamos a que ya no sirve, ¿verdad? Que hay que rasgar, hay que sacar, hay que quitar. Y aquí la palabra del Señor dice que nosotros debemos romper. Perdón, dije la palabra del Señor. Bueno, pues sí también, pero nuestro primer punto dice que debemos romper con la vieja vida del pecado. Versículo 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen, perdón por el os, como se conducen los gentiles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice que insiste? ¿Cuándo insistes? Cuando ya lo dijiste una vez y no obedecen. 2, 3. Y nomás no. Levántate, niño, ya es tarde. Ya voy. Levántate que ya está. Ya voy. Levántate que ya voy. ¿Y qué hace uno? Insistes, ¿verdad? Dice, esto digo e insto, perdón, aquí es insto, insto en el Señor que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles. Entonces, ¿qué dice? Tú has nacido a Cristo, tú no puedes vivir tu vida de la misma manera. No puede ser. Debes tener conciencia de que cuando venimos a Cristo, las cosas deben cambiar. Y el versículo 18 del capítulo 4 de Efesios dice, teniendo... Ay, papá, ¿por qué no cambian? Porque ¿qué tenemos? Esa es la primera característica que dice Pablo. ¿Sabes por qué no cambiamos? Porque el entendimiento está entenebrecido. Como nos decía Pablo en Romanos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. ¿Se acuerdan de la clase dominical que nos daba nuestro hermano Javier? Que hablaba de la mente reprobada. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería cuando decía, lo ha entregado a una mente reprobada? Lo va a dejar a que continúe y sus pensamientos van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en el pecado.
Y entonces el apóstol Pablo dice, primero, tienen el entendimiento entenebrecido. Segundo, alejados ¿de qué? De una vida en Dios. Efesios capítulo 2 nos dice, 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy la gente no logra entender que cuando nosotros estamos en el mundo, estamos muertos. El mundo te puede dar satisfacción instantánea. Pero como lo acabo de decir, es solo instantánea. Uy, estoy con los amigos y estoy echando relajo y qué contento me siento y estoy bien y tomo, fumo, bebo, como y qué padre me la pasé con mis amigos, vomito porque ya no puedo ni caminar. Y al otro día llegas a tu casa y ¿qué sucede? Y si eres cristiano, ¿qué crees que va a empezar a hacer Satanás? Es domingo y vas a ir al templo. Hipócrita. Es domingo y así con lo que hiciste ayer. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te invita y te acusa. Y te deja muerto. Y te deja en esa condición. Te hace sentir que tú no vales nada. Que nunca vas a cambiar. Porque ese es el trabajo del diablo. ¿O me equivoco? Estamos, dice la palabra de Dios, Él nos ha llamado a vida. Antes estabas muerto, pero Él te ha llamado hoy a vida. Entonces, cuando no logramos entender, te insta, tienes que cambiarlo. Y tercero, ¿por qué? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos, hermano? Primero, porque tenemos el entendimiento entenebrecido. Segundo, porque estamos alejados de Dios. Y tercero, hermano, por la dureza de nuestro corazón. Porque déjame decirte que el pecado, hermano, crea en nosotros una costra. Como cuando te lastimas, al principio te duele, ¿cierto o no? Y cuando ya está la costra, ¿te sigue doliendo? ¡No! Dice la palabra de Dios que se cauteriza nuestro entendimiento. Cuando practicamos el pecado, se cauteriza nuestro entendimiento. Y pareciera que no hay solución. Dice aquí que entonces estas tres cosas suceden por la que Pablo insta a la iglesia a decirles, por favor, ven a vivir la vida en Cristo. Dime tú qué estás haciendo. ¿Estás acaso alejado de Dios? ¿Tienes el entendimiento entenebrecido? ¿Has puesto duro tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice aquí que ¿por qué pasan todas estas cosas? Para cometer como ávidamente toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Y es lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Dice que los ha entregado a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir? Hay una degradación creciente y continua en quienes no conocen a Cristo. Porque es así. Primero empiezas con una cosa. Me voy a balconear hoy. Siempre, ¿verdad? Pero de esas veces que uno anda de ocioso, me topé con unos podcasts de, ¿cómo se llama? Penitenciaria. Penitencia. Santo Dios. No. Yo le decía ayer a la hermana Evelyn, le digo, desde niña, hermano, yo he crecido en un ambiente cristiano. A lo mejor en mis primeros 6 años no fueron así. Pero he crecido en un ambiente totalmente diferente. ¿Quién de ustedes ha crecido en un ambiente en donde están tan borrachos los hermanos y la familia que se empiezan a golpear? O ya se metió la cuñada con el primo y el... ¿Quién ha crecido en un ambiente
Algunos de los personajes o de estos personajes de la vida real que hoy están en una cárcel han sido sometidos desde su niñez a cosas realmente crudas, crueles. ¿Cómo le dices tú a una niña de 7 años, ya no te puedo mantener, vete? Y la sacas a la calle. Y ese me lo comentaban, una niña que estuvo viviendo en una maceta, en una urrera. Y como ya sabían que vivía ahí, los hombres llegaban y abusaban de ella. ¿Cómo tú le dices a un niño de 5 años, ven, te voy a enseñar a probar el crack, porque yo no quiero que lo pruebes en la calle, sino lo vas a probar aquí conmigo? Y tú puedes empezar por algo, y escuchaba yo a algunos de ellos que decían, no, yo vengo de una familia bien, mi papá era cristiano, mi mamá un ejemplo, mi hermano está estudiando, está trabajando, terminó doctorado y está en España, y yo decidí vivir esta vida. ¿Pero qué te llevó? Las amistades. Porque yo empecé con poquito y me dijeron, prueba, no se siente nada, te vas a sentir bien. Y luego otro poco. Y después yo ya no probaba solo marihuana, sino yo probaba tal. Y después no solo eso, yo hacía tal. Y uno se da cuenta que la humanidad, hermano, realmente la palabra de Dios dice que es una degradación creciente y continua a quienes no conocen a Cristo. Y se va incrementando cada día, hermano. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32? Dice la palabra del Señor, hermano. No lo voy a leer todo, aunque está muy bien, y espero que lo leas en casa. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles. ¿Por qué dice esto? ¿Ustedes creen que esa gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios. Oye, aquí le habla el apóstol Romano a gente que ha conocido a Cristo. Esa parte se me estaba olvidando. Aquí está hablando el apóstol Pablo a gente que ya había conocido a Cristo. Dice, ni le dieron gracias, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus ¿qué? Ay, ¿y en su qué? ¿Y cómo fue su corazón? Envilecido. ¿Está hablando de gente que no le conocía? No, no, hermano. Profesando ser sabios, se hicieron como y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra ¿qué? Naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Yo me pregunto, ¿cómo justifican las iglesias cristianas homosexuales estos pasajes? ¿Sí sabían, verdad, que hay iglesias cristianas de homosexuales? ¿Cómo justifican estos pasajes? ¡Wow! ¿El entendimiento qué? Confiaron en sus propios razonamientos. ¡Ay, Señor! Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hoy el Señor te dice, pero tú que estás aquí sentado, no has aprendido así de Cristo. No, hermano. Nosotros no hemos aprendido así de nuestro Señor. Amén.
Dice la palabra del Señor en el versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros no habéis aprendido, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la razón por la que los cristianos no debemos vivir como los incrédulos. Por la verdad que el mismo Jesús ha puesto en nosotros, que Él nos enseñó en el momento de nuestra conversión. El jueves nos enseñaba el hermano Alfredo 3 cosas de la obra del Espíritu Santo, 3 cosas que el Espíritu Santo hace antes de convertirnos y cuando nos convertimos a Él. La primera, hermano, antes de convertirnos, dice que nos regenera, nos santifica y algún día nos glorificará. Tercera, esa es la segunda, es cuando nosotros creemos en Cristo. Y antes de conocerlo, dice que Él nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Es increíble, pero esa es la obra de Dios. Te convence que tú no estás bien, que lo que estás haciendo está mal. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Él abre nuestra experiencia cuando venimos a Él. Debe ser diferente. Dice el apóstol Pablo: entonces despójate de la pasada manera de vivir, del viejo hombre que está, ¿cómo está, hermano? Viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es un vicio? Algo que haces continuamente, a veces involuntariamente. Te somete, ¿cierto o no? Un vicio te somete. Y dice aquí que debemos despojarnos de esos vicios, de esa manera de vivir. El viejo hombre, hermano, debe ser arrebatado, debe ser roto. No puedo continuar en esa misma manera de vivir. Debo vivir crucificado juntamente con Cristo. El ser crucificado, hermano, ¿cree usted que fue sencillo para Él? Es más, horas antes oraba al Señor y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabía lo que se iba a entregar a Jesucristo o no? Sí, sabía. Y Él sometió su voluntad a la del Padre y dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy yo les digo a ustedes, hace un rato yo de verdad alababa al Señor y decía: gracias, gracias. Qué difícil es someter tu voluntad, tu carne, a la misma voluntad de Dios. Cuando pareciera que las cosas no son como tú crees que deben ser. Y decirle: gracias, Señor, porque no está mi esposo hoy. ¿Cómo haces eso? Porque no está mi madre. ¿Cómo haces eso? Pero cuando aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, a ver que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, existe en nosotros un corazón agradecido. Amén, amén. Su voluntad no es la mía, no puede ser la mía, porque yo estoy de continuo al mal. Decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que quiero hacer no hago. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, gracias sean dadas al Padre por Jesucristo, gracias sean dadas al Padre por Jesucristo, porque sabes tú, hermano, que nuestro pecado nos conducía a la muerte, pero en Jesucristo, dado por Dios, por amor a nosotros, tenemos vida eterna, una vida diferente, una vida diferente. Y por eso el apóstol Pablo te insta: debemos, hermano, crucificarnos, debemos, hermano, seguir a Cristo, dejar el viejo hombre, despojarnos, desvestirnos de él. No puedo estar tantito sí y tantito no. La exhortación al vestirnos del nuevo hombre
empiezan por Dios nos ofrece, hermano, igual. Es que yo no puedo. ¿Y qué dice el Señor? Tú no puedes. ¿A quién nos envió? ¿Se acuerdan ustedes? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Vamos a leer estas citas bíblicas, por favor, ayúdenme. ¿Qué dice 2 de Corintios 3:18? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso texto! Por tanto, ¿qué? ¿Por tanto qué? Nosotros todos mirando cada ¿Qué hacemos? Había antes un velo, pero ahora vemos con la cara descubierta por medio de la palabra del Señor, ¿cierto o no? La palabra nos confronta, la palabra es ese espejo que te hace ver qué tan mal estás, pero también te dice la palabra del Señor algo más. Por tanto, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y nosotros debemos ser como transformados de gloria en gloria a la misma imagen por tus fuerzas, porque tú vienes todos los domingos, porque tú ayunas, porque tú oras, porque tú eres muy fuerte y capaz de hacer las cosas que nadie hace. Por eso, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no aprendo a acercarme a Dios y quiero pelear por mis propias fuerzas, lo único que voy a hacer es alejarme de Él. Pero cuando yo aprendo a someterme al señorío y a la voluntad de Dios, el pecado se aleja. ¿Qué dice Gálatas 5:22 al 23? ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? ¿Qué nos da? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y viene el fruto, ¿cierto o no? Cuando nos sometemos a Dios. Efesios 5:18. No se embriaguéis. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿De qué debemos ser llenos? Del Espíritu. Y constantemente, de hecho, miren, la palabra renovación o renovaos que utiliza el apóstol Pablo en el español, así como en el griego, o sea, de hecho, el español proviene del griego y del latín. Entonces, así como en el griego y en el español, la palabra renovaos está en una voz pasiva. Y la estructura de la oración, ¿qué significa la voz pasiva? Es cuando el sujeto no hace nada, recibe la acción del verbo. Por ejemplo, los hermanos son amados por el pastor. ¿Ustedes hacen algo? No. ¿Quién realiza la acción de amar? El pastor. Pues aquí el renovaos está en una voz pasiva. Renovaos, ¿qué quiere decir? Que es algo que tú no vas a hacer. ¿Quién crees que lo hace? ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando yo me someto a su señorío y su voluntad. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Igual lo veíamos el jueves. No eres un títere, hermano. Tienes voluntad, y que tu voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Señor, por favor, que adelgace. Ayúdame a adelgazarse, por favor. Ay, pero le ponen a la hermana Elvia una concha con natas de la parroquia, aunque ya haya comido. Perdón, sí. Es que eso se me faltó, porque por ejemplo a mi esposo tú le ofreces algo que le guste mucho y él dice, no, ya estoy satisfecho, después me lo como. O no, gracias. Y yo, somos y me cabe. Me la he hecho.
¿Tengo voluntad? ¿Saben cómo se llama eso? Dominio propio. Y ahí voy. Vamos allá. Vestidos del nuevo hombre, el hombre creado y regenerado por Dios. Dice el versículo de Efesios, el versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que, ay no, ya estoy en el, perdón. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en la qué? Ay Dios. En la justicia y santidad. Y santidad. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es nuestro texto, ¿verdad? La justicia y santidad, Dios quiere que vivamos adecuadamente relacionados con nuestro prójimo, eso es la justicia. Y la santidad es la consecuencia de esa relación. Yo me relaciono con mi Señor, entonces yo vivo bien con ustedes. Yo no me relaciono bien con el Señor. ¿Y cómo crees que voy a vivir contigo? Ay, la hermana Fabi, ¿ya vieron cómo me vio? Siempre me anda viendo así. Ay, la hermana ni me pela. O sea, ni existo para allá. Y yo estoy pensando que la hermana me ve. ¿Eso qué es, hermanos? La forma en la que yo me relaciono con Dios, entonces es la forma en la que yo me voy a relacionar con ustedes. No sé si te ha pasado en alguna ocasión. No tratas con el hermano, con la hermana, no los tratas. De repente volteas y ves y sientes que algo no está bien, que hay algo. Y dices, Señor, ayuda al hermano, ayuda a la hermana, no sé qué esté pasando, pero tú puedes. ¿O me equivoco? De verdad. Y al rato te enteras que ese hermano o esa hermana, quién sabe por dónde andaba. No le estaba yendo nada bien. ¿Pero quién crees que hace eso? Es la obra. Y eso no es porque tú seas muy bueno, sino porque Dios ama a esa persona que está pasando la mano. Así de sencillo. Entonces obramos en justicia, pero también en santidad. Nosotros hemos creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Buenas obras que Él preparó de antemano. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que cuando habla de creados, hermano, la palabra que utiliza habla de una obra de arte. Tú no eres cualquier creación, no, hermano. Te creó como una obra de arte y todo lo que existe en el universo ha sido creado en favor de ti y de mí. No eres cualquier gente. Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos y nos exhorta a practicar estas virtudes de la nueva vida en Cristo. ¿Cuáles son esas virtudes? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4 versículos 25. Bien. ¿Cuáles son las virtudes por las que Él quiere que andemos? Versículo 25. ¿Hablar qué? ¿Por qué? Miren cómo utiliza el apóstol Pablo esto. Existe un pecado, existe una virtud y existe un porqué. Aquí el pecado es la mentira. La virtud es que hablemos con la verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ay, Edo, no, fíjate que te duele porque la boca te mordió, pero no fue adrede, te mordió porque le gusta andar mordiendo dedito. Suena raro esto, ¿ah? Somos un cuerpo. ¿Podría yo mentirle a mi cuerpo? Ay, no te duele la cabeza, estás menopáusica así también. Eso es una verdad. No, pero ¿cómo diré yo una mentira? Estás a tus 15 años, ¿cómo te va a doler la cabeza? No, ¿verdad? No puedo decir, ay, estás en tus 15 años, no te puede doler la cabeza. ¿Qué le estaría yo diciendo a mi cuerpo? Ya lo quita, hermana. 53 años y te sientes de 15, ¿verdad? No, ya estás viejito.
Dice mi mamá: hija, ¿por qué no me puedo levantar solita? Es que mira, yo antes iba y hacía. Y yo: ay, mamacita, tienes 93 años. ¿Tantos? ¿Podemos mentirle a nuestro cuerpo? ¿Por qué nos mentimos entre nosotros? ¿Por qué a veces actuamos de manera falsa? Hipócrita. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo decir que soy cuerpo de Cristo y yo mentirte? Ay, hermana, qué bien haces, Oyuki. A ver, ¿qué haces? No sé. Yo la vaya porque es mi amiga, ¿no? Y yo sé que va a aguantar si yo le digo algo. Ay, Oyuki, qué bien, ay, que algo que lo que... ¿Eh? Ah, qué bien cocinas. No, espérame, de eso no hablamos. No sé, ustedes piensen algo. Ah, que me vea otro que me diga: ay, ella, qué delgada te ves hoy. Ay, el negro te sienta súper bien, te ves bien flaquita. A veces, hermano, la falta de sinceridad, de hablar siempre la verdad con todos, nos lleva a los que recibimos la mentira a ya no creer. Y se rompe un vínculo. ¿O me equivoco? Cuando alguien te miente, se rompe un vínculo. Cuando ves falsedad en alguien, se rompe un vínculo. ¿O me equivoco? La palabra de Dios es clara. Pablo llama la atención al destructor efecto que causa la mentira entre los miembros de la iglesia. Es un efecto que destruye. Y a veces es difícil, hermanos. Voy a comentar algo hoy. Yo le decía: voy al rato y me pasa algo y no puedo ir. Y mañana pasa otra cosa y tampoco puedo ir. Y pasado mañana pasa otra cosa y tampoco puedo ir. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona si no sabe por qué no fue? Guardo silencio. Punto. ¿Qué creen que va a pasar? Va a pensar que eres mentirosa. Se decepciona uno. Exactamente. No me pasó 2 veces en esta semana. Ay, perdónenme. Dice el versículo 26 y 27. Airaos. Ay, papá. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Otra vez. Pecado que evitar. Ay, Señor. Ay. ¿Cuál es la virtud? Que no dure el enojo todo el día. No se ponga el sol sobre tu enojo. Aprende a dominarte. No puedes vivir enojado. ¿Por qué, hermano? Porque si yo no hago esto, entonces yo estoy dándole lugar ¿a quién? ¡Al diablo! Ay, no, si cuando me enojo soy, ay, pero bonita. Yo le digo: ay, ¿por qué no hagas eso? Me estás haciendo enojar. Ay, no me hagas enojar. Así le hacemos, Edriel. ¿Cómo le haces cuando te enojas? Edriel dice: enoja. ¿Cómo le haces, Edriel? Ah, es lo primero, ¿verdad? Ahora imagínense a la hermana ella enojada. Me dice mi hijo: ay, ya te estás enojando. Le digo: no, hijo, no tienes ni idea de lo que es cuando yo estoy enojada. No estoy enojada. Hace un rato se me decía: ¿ya te estás enojando? No, me estoy enojando, papito. No me estoy enojando.
Hazme enojar. Pero ¿qué pasa cuando nos enojamos? Perdemos el control. No existe el dominio propio. Despotricamos serpientes, escorpiones y todo lo habido y por haber. ¿O no? Y entonces, ¿qué estamos haciéndole? Le decimos al diablo: pásale, vente, mira, enójate conmigo. Vamos a hacer aquí algo bueno. ¿Sí te das cuenta? El apóstol Pablo ponía el pecado, la virtud. ¿Y por qué? ¿Por qué te listaba? Santiago capítulo 1, versículo 20, ¿qué dice? Que la ira del hombre no obra la justicia. ¡Ay! La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira te va a conducir a pecar. Sin embargo, debemos reconocer que esto es un impulso instintivo. Es algo que puede ser natural y que no necesariamente puede ser pecaminoso. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús? Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Coláis la menta y ahí me voy. No. ¿Qué hizo cuando entró al templo? ¿Qué dice? Es el dominio propio. La virtud está en que el sol no se ponga en tu enojo. Es en que tú debes aprender a dominar. Que cuando ya no puedes, mira, ¿sabes qué? Mejor así la dejamos. Porque no se va a poner bonito el asunto. Me doy la vuelta, respiro hondo profundo, le digo a mi Señor, trae paz. Le digo al Espíritu Santo que tu fruto hoy dé resultados en mi vida. Para que yo no crea que es justo enojarme y arrancarle la cabeza a esta persona. ¿No? Porque a veces hasta eso queremos justificar. De eso ya habíamos hablado mucho. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. 2, 1, 7, perdón. Segunda de Timoteo 2, 1, 7. ¿Alguien lo tiene? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Otra vez, perdón. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿A quién le hablaba Pablo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven discípulo, pastor. Se le estaba enseñando. Mira, yo ya te he dado muchas instrucciones. Y si ustedes leen los versículos antes se van a dar cuenta de que estamos hablando. Y dice, ya te he dado, ahora considera lo que te. Solo considera. ¿Sí lo tienen? Sí, por favor, es 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio. Gracias, hermano. Siguiente. Dice el versículo 28. ¿Cuál es el pecado para evitar? Versículo 28 de Efesios. ¿Qué pecado tenemos que evitar? Robar, hurtar. ¿Cuál es la virtud? Trabajar, esforzarnos. Hace mucho tiempo veíamos el trabajo como el castigo, pero ya nos lo han enseñado muchas veces que definitivamente el trabajo no es un castigo, es una ordenanza de parte de Dios. Porque el que no trabaja, ¿cierto? Es una ordenanza de parte de Dios. Y dice aquí, trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno. De hecho, Éxodo 20:15 se prohíbe el hurto, se prohíbe el robar. El trabajo, el hacer con las manos lo que es bueno, provee dignidad al hombre. Y en general debe ser una cualidad reconocida del creyente cristiano. Una persona que no roba, que no toma lo que no es suyo. ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Para qué debemos trabajar? Para ayudar al que tiene necesidad. ¡Auch! ¿Cuál es la razón de nuestro trabajo? ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Leemos.
Vamos a ver, 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, dice aquí, Él repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra ¿qué? Sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo he conocido a gente que de verdad es generosa. O sea, tú llegas a su casa y no puedes salir con las manos vacías. Y yo, oye, no, espera, calma. No. Así soy yo. O sea, ¿en serio? Que sea una taza de café te tomas, decía mi mamá. No, o sea, es gente que sabe dar y suelta así como nada, ¿no? Y vemos cómo Dios prospera, bendice y les da más. Decimos, ay, caray. Pero es lo que el Señor nos enseña. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ay, caray. ¿Qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Saben ustedes que hoy en día la iglesia cristiana es criticada porque, no sé si ustedes han visto en alguna ocasión en alguna red social, la fotografía, la casa del pastor y 2, 3 carros, la casa de los congregantes y una casa de cartón cayéndose? ¿Sí lo han visto? Sí. Es tan difícil cuando no logramos entender a lo que Dios nos ha llamado. Y a veces nos envolvemos tanto en lo que hay aquí. Hace un tiempo me comentaba que en una iglesia, determinada iglesia, no les permitían a las mujeres usar aretes, anillos, pulseras, no, pintarte las uñas, nada de eso. O sea, ¿cómo va a estar esta mujer si eso es vanidad, ponerse un anillo o aretes? ¡Qué bárbaros! Ah, pero el hermano con un carro último modelo, eso no es vanidad. Cuando yo lo escuché, yo escuchaba esto, dije, santo Dios, dije, ah, caray. Y hay ocasiones en las que de verdad, a veces uno, les vuelvo a repetir, se envuelve en tu círculo de tu estilo de vida que no lo ves mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estaría mal, no? ¿Saben cuál es el problema? Cuando tenemos y no damos. ¿Ustedes han visto a nuestros pastores? Es gente generosa. Como ustedes no se dan. Yo les puedo asegurar que si hoy les preguntara a ustedes, ¿alguien ha recibido de sus pastores algo? Y más de uno se va a levantar. Porque no tocan trompeta. Ellos no tocan trompeta. Ellos no se paran en la esquina a decir, ¡ay, le ayudé al hermano fulano! ¡Ay, le di a la hermana sutana! Y les puedo asegurar que más de uno de nosotros hoy nos pondríamos de pie y agradeceríamos por la vida de nuestros pastores, porque es gente que sabe dar. Y muchos aquí en la iglesia son iguales. Hemos tenido un buen ejemplo. Y que, cierran la boca. Aquí no ha pasado nada. ¿Cierto o no? Damos gracias a Dios por esto. Porque hemos sido bien enseñados con el ejemplo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Pero el que tiene bienes en este mundo y
ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¡Au! ¡Una más! Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de... No amemos de palabra ni de lengua, sino con qué? Hecho y en verdad. Con hechos y en verdad. Versículo 29, Padre Santo. ¿Qué dice el versículo 29 de Efesios? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es el pecado? ¿Hablar cómo? ¡Ay! Soltar la lengua, ¿cómo va? ¿Y cuál es la virtud? Para bendecir, para edificar. Esa es la virtud. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para que los que nos escuchan reciban gracia. Para que los que nos escuchan reciban gracia. Nosotros hemos sido creados para bendecir, para edificar. Ese es el plan de Dios para nosotros. Nuestra lengua bendice. O somos como los profetas. ¡Ay, señores, cae fuego sobre estos! ¿Por qué de soltar las perlas a los puercos? O bendigo, o doy de gracia. Decía el apóstol Pablo, que mi palabra sea con gracia, sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar. Tú lees Colosenses y dice eso. Para que ellos puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Para que el Evangelio pueda ser predicado sin tropiezo. Es una virtud, hermano, que la gente pueda escucharte. Dios nos va a llamar a cuenta sobre nuestra manera de hablar. Eso se los decía ayer a los jóvenes. Porque por tus palabras, hermano, puedes ser condenado, por tus mismas palabras puedes ser justificado. Y algún día el Señor te va a llamar y entonces va a decirte que estuvo bien y que no. ¿Qué dice Mateo, hermano? Mateo 36, 12, 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La virtud a seguir son las palabras de edificación. Tal cosa solo es posible cuando ¿qué? Cuando amamos. A ver, maldice a tu hijo. Ay, que hoy ahí sí hay padres que sí lo hacen. Perdóname, Señor, pero sí. Porque el pecado nos ha entenebrecido. Pero cuando conocemos a Dios, no maldecimos a nuestros hijos. Aunque nos hagan enojar, los bendecimos. Y oramos y clamamos e intercedemos por ellos. ¿Qué dice 1 Corintios 13:1, hermano? Habla del amor. Y no habléis, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolos que retienen. Santiago 1:5. ¿Tenemos qué? Sabiduría. ¿Qué dice Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y cual da a todos en abundante y sin reproche, y será dada. Amén. 1 de Pedro 4:11. ¿Qué dice? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo puedo hablar bien? Amando. ¿Cómo puedo hablar bien pidiendo a Dios
Santo? Lo entristecemos porque hemos sido sellados por Él. Hemos sido sellados, hemos sido marcados. El Espíritu Santo está ahí y cuando yo no lo hago, yo lo entristezco. Así es, exactamente. Entonces, cuando yo soy sellado por el Espíritu Santo, ¿qué pecado debo evitar? Toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. ¿Qué virtud debo tener? Debo aprender a ser como bondadosa, misericordioso uno con otro, perdonando uno a otro. Si ya te hizo mal, que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál virtud hay en eso? Ninguna. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el perdón? No hay. Pero la única forma que esto haya es cuando yo aprendo a reconocer que Dios me lo ha dado. Cuando yo veo todo lo que Dios me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar si alguien no me habla o no me saluda o me hace una grosería? Porque déjenme decirles que sí las hacemos. ¿Cómo no la voy a perdonar? Claro, si Dios me ha perdonado más. ¿O me equivoco? Cuando pensamos de esta manera, la virtud se hace presente. El perdón es la expresión más profunda del amor. Esta virtud solo se encuentra en el Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esta virtud de dar perdón, hermano, de dar perdón. Y por último, que ya me ganó mi tiempo, de nada me sirve ponerme este relojote grandote. Por tanto, ¿cómo debemos ser? Imitadores de Dios. Esta es la norma y el desafío, hermano. Ser imitadores de Cristo. Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros. La imitación de Cristo por nuestra parte hará un alto contraste, hermano, de la vida vieja a la nueva vida en Cristo. Son totalmente contrarias. Y yo te pido, hermano, que lo reflexiones. ¿Cómo actuarías en tu vida pasada y cómo estás actuando hoy? Cuando alguien te hace algo, actúas de la misma manera que cuando no eras cristiano, pues algo está pasando, ¿verdad? Pero si actúas de diferente, quiere decir que tú estás creciendo en Cristo. Que haya algo diferente. Yo me acuerdo que decía mi sobrina, apenas tuvimos un incidente hace unos meses que estuvo mi mamá internada y le perdieron su licencia en el ISSSTE. La licencia se la perdieron en el ISSSTE y dice, ay tía, y yo nada más la veía de lejitos y daba vueltas como león enjaulado. Yo decía, no voy, sí voy, porque para variar fui testigo de que la guardia, la custodio, había dicho, depuré, estaba hablando con su pareja y dice, acabo de depurar, tiene un montón de cosas, credenciales y un montón de cosas que tenían ahí guardadas. Y yo todavía le pregunto y le digo, oiga, ¿a poco las pueden tirar? No, parece gente que ya hasta se fue, están en sus casas, no, de mucho tiempo. Ok. Entonces cuando dice eso, me perdieron mi licencia. Y yo dije, no se pase. ¿Cómo le van a perder su licencia, no? Y yo como león enjaulado. Y ella dice, no cabe duda que Dios ha hecho algo. Dios ha hecho algo. Por la forma en la que actúas. Porque en otros tiempos, a ver, no, espérate, tú me dijiste y yo estaría ahí con mi voz bajita, ¿no? Peleando lo justo. ¿Cierto? Pues no doy gloria al que se la merece cuando no tengo dominio propio, cuando esa parte me falla. Y yo con esto termino. Ya, se acabó, hermanos. Recordemos que la vida cristiana tiene normas muy altas y que para poder vivir a la altura de ellas, yo debo mantener inclaudicablemente mi imitación de Dios por medio de Jesucristo y con la ayuda de su Espíritu Santo. Sin claudicar, yo debo mantener mi imitación del Padre por medio de Jesucristo
que tu debilidad sea tu fortaleza. Mira, ve tu debilidad, porque cuando tú aprendes a decir, Señor, yo soy débil, yo no puedo, entonces entra Dios, tú tranquila, yo sí puedo. Es que no me cuesta mucho trabajo perdonar, mira lo que me están haciendo. Tranquila, yo sí puedo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Someternos a la voluntad y al señorío de Dios. No hay de otra. No hay caminos cortos, no hay forma de cortar este camino. Necesitamos someternos a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Y el Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Yo espero en el Señor que como fue de bendición esta enseñanza hoy para mi vida, no sea para ti, hermano. Que el Señor te bendiga, ponte de pie y dejo el lugar a mi hermana Tere.